Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor. Da gracias durante la dificultad, en sombras hosanas dará. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad, me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en Él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Pruebas ya sé de lo alto vendrán, como ama a sus hijos nos renovarán. Confío en Él, siempre sabe mejor, si sufro tendré más valor. Regocíjate en Él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Apreciados hermanos, el Señor me los bendiga. Bienvenidos a nuevamente un servicio dominical. Gracias por su asistencia, gracias por su disponibilidad de poder tomar este tiempo para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Queremos darle gracias al Señor nuevamente por un día más de vida y también por la oportunidad que Dios nos da de poder seguir aprendiendo y congregándonos de esta manera. Sigan orando, esperamos en el Señor que pronto vamos a poder reunirnos en el templo con toda la iglesia. Apreciados hermanos, durante muchas semanas hemos estado hablando acerca de la familia ganadora, cómo poder tener una familia que pueda ser bendecida por Dios, exitosa en todos los aspectos que Dios quiere en nuestras vidas. Hemos hablado acerca de las personas, los miembros de la familia, para que pueda cada uno de ellos poder tomar la responsabilidad y poder cumplir lo que Dios quiere y lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar nuevamente de la familia, pero sobre un aspecto muy importante. Un pecado que muchas veces nosotros pasamos desapercibido. Parte de nuestra vida cotidiana, aún de nuestros hábitos, y no le damos tanta importancia. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando un tema sobre el hecho de la mentira, cuando la mentira reina en el hogar. ¿Qué sucede cuando la mentira reina en el hogar? En esa oportunidad tenemos que pensar claramente que la mentira no proviene de Dios en ninguna manera, y usted lo sabe, y sería muy irónico, ni tampoco es correcto mencionar esto. Pero sí le puedo decir una cosa, la mentira, a veces jugamos con la mentira y trae terribles consecuencias. Los hogares felices, las amistades perdurables, los negocios prósperos, aún los gobiernos estables y las iglesias eficaces, todos dependen de la verdad para su éxito. ¿Me escuchó?
Todos dependemos de la verdad para nuestro éxito. La verdad es el fundamento. Y cuando un hombre, apreciados hermanos, no cumple su palabra, obviamente, se va a comenzar a desmoronar esa sociedad. Se va a comenzar a desmoronar su familia y su integridad de esta persona. La verdad es simplemente, hermanos, fuerte, es siempre fuerte, sin importar cuán débil parezca. Y la falsedad es siempre débil sin tener en cuenta cuán fuerte aparente ser. Esto lo dijo un predicador llamado Phillips Booker. Hermanos, y tenemos que entender acerca de esta verdad. Hay muchos versículos que nos hablan acerca de la verdad y que usted y yo somos hijos de la verdad. La pregunta, ¿por qué entonces comenzamos a mentir? ¿Por qué colocamos la mentira en este aspecto de nuestras vidas y en el ámbito de nuestra familia? A veces olvidamos los grandes estragos que puede traer la mentira, hermanos, en nuestra vida. Pero preguntémonos, como lo hizo en una oportunidad Pilato, ¿qué es la verdad? Muchos hablamos acerca de la verdad, pero no sabemos definir realmente qué es la verdad. La verdad, hermanos, se define como aquello que se ajusta con los hechos y la realidad. Se trata de autenticar la veracidad y la realidad. Esta es la definición de verdad. Pero de una manera teológica, hablando de Dios mismo y la palabra de Dios, es aquello que consiste en la mente, la voluntad y el carácter de Dios. No se puede hablar de verdad si no se habla acerca de la mente, voluntad y emoción de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Cuando hablamos de verdad, estamos hablando de Dios. Por eso que es de suma importancia que usted y yo, como creyentes, podamos vivir la verdad, que podamos hablar la verdad y que podamos comunicar la verdad. Todo, la verdad debe ser definida en los términos de Dios. No puede ver simplemente el hecho de yo pienso que la verdad es esta. No, y muchas personas pueden decir, es que estoy diciendo la verdad. Y si es verdad. Muchas personas pueden hablar de verdad, vivir de verdad, pero lamentablemente al sacar a Dios, lamentablemente ya no hay una verdad. En otras palabras, la verdad es divina en primer lugar. Número 2, la verdad es absoluta. Sin Dios no hay ningún absoluto. Yo sé que hay personas allí que puedan decir, bueno, pero no se puede decir la verdad absoluta porque la verdad es absoluta. Pero escúcheme bien y présteme atención. Muchas personas dicen la verdad ellos mismos, no están mintiendo. Pero cuando no damos la verdad en los términos de Dios, lamentablemente no hay la verdad absoluta. ¿Quién tiene la verdad absoluta? La tiene Dios. Cuando quitamos a Dios o los términos de Dios en nuestra vida, en nuestras palabras, lamentablemente no hay la verdad. Y por último, la verdad debe ser objetiva. Cuando nosotros hablamos de la verdad, tenemos que entender claramente estos términos, estas definiciones. Y esto nos va a conllevar a que nosotros podamos colocar los términos de la verdad de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Acompáñeme por favor a varios versículos que nos hablan acerca de la verdad y la importancia de la verdad y también los estragos que traen la mentira. Acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 20, verso 17. Proverbios capítulo 20, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver dos proverbios y después el libro de Salmos. Proverbios capítulo 20, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: sabroso, dice, es al hombre pan de mentira, pero después su boca se llena de cascajo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sabroso es al hombre el pan de la mentira. ¿Cómo nos gusta la mentira? Seamos honestos. Podamos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Nos gusta la mentira y hablar mentiras. Proverbios capítulo 13, verso 5. Mira lo que dice la palabra de Dios en relación a la verdad y a la mentira. Proverbios capítulo 13, verso 5. Dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío la hace odioso e infame. Dice que el justo, el Hijo de Dios, el creyente, hermanos, aborrece la palabra de mentira. Qué trágico y qué terrible es cuando en medio de nuestro ámbito cristiano, en medio de la iglesia, se escuchan mentiras.
Sabemos, hermanos, que muchas personas utilizan la mentira, parte de su vida y de su conducta. Y personas saben que es mentira y lo aceptan. Un creyente debe de aborrecer la mentira. El Salmo 119, por favor, 163. Salmo 119, 163. La palabra de Dios dice lo siguiente: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. En otras palabras, la característica de un cristiano es la verdad. Porque la verdad es la autorrevelación de Dios. En cambio, la mentira, hermanos, aborrecemos la mentira. La mentira la abominamos, porque es muy claro en la palabra de Dios. Satanás dice que es el padre de la mentira y que siempre ha sido mentiroso y que cuando habla siempre mentira. Como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que entender que nosotros no podemos dar mentiras, hablar mentiras o andar en la mentira. Tenemos que ser hijos de la verdad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Permítenos en este mensaje, Señor, utilizando a este siervo tuyo, Señor, para poder aprender más de tu palabra. ¿Y cuántos estragos puede traer la mentira cuando comienza a reinar en nuestras vidas y mucho más en nuestros matrimonios? Ayúdanos a ir a las páginas, Señor, de tu palabra, a los ejemplos, Señor, bibliográficos de los hombres que han caído en estos errores en su vida y que nos puedan traer grandes lecciones para no cometer el mismo error y el mismo pecado, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y que hoy salgamos edificados, y que no solamente edificados, sino confrontados con tu palabra, para que podamos honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Cuando la mentira reina en el hogar. Es el título de este mensaje. Y si seamos honestos, hermanos, cada uno de nosotros va a comenzar a entender claramente que la mentira hoy en día, en la sociedad en la cual estamos viviendo, es parte de la sociedad, es parte del ser humano. Cómo la gente le gusta, hermanos, mentir. El propósito de este mensaje, hermanos, es enseñar los estragos que puede ocasionar la mentira en nuestras familias. ¿Cómo puede destrozar, hermanos, ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias? Seamos honestos, muchos de nosotros no tomamos la mentira como un gran pecado, aunque sabemos que no hay pecados grandes y pequeños, es un pecado. Pero seamos honestos, minimizamos el pecado de la mentira, tanto que le hemos dicho, hay mentiras piadosas. La razón que jugamos con la mentira y este pecado es que es parte de nosotros, de nuestros hábitos, de nuestro hablar, de nuestra conducta, de nuestras relaciones. Como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas. Y es que algo que usted y yo debemos de entender, y lo sabemos, la mentira tarde o temprano va a caer. La mentira necesita de otras mentiras y de otros engaños para cubrir la mentira. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decir? Usted y yo no lo tomamos muy en serio la mentira, jugamos con la mentira, hablamos con la mentira y muchas veces nuestros hogares está reinando la mentira dentro de nuestra vida y matrimonios. Le hago una pregunta. ¿Cuántos matrimonios se han disuelto por medio de las mentiras? Muchos. Hijos se han ido y han roto relaciones con sus padres. ¿Por qué? Por la mentira. Amistades se han roto por la mentira. Y aún más, noviazgos se han disuelto por la mentira. ¿Se ha dado cuenta? Es allí donde usted y yo debemos de entender. Una cosa es la mentira, pero otra cosa va más allá, cuando la mentira va a reinar en el hogar. Pero todo comienza con una sola mentira. Antes de poder entrar y estudiar la palabra de Dios, lo que dice acerca de la mentira, quiero que usted y yo pueda entender y que podamos ser conscientes y evaluar nuestras vidas que necesitamos y somos hijos de la verdad. Y por ende que somos hijos de la verdad, no debe haber mentira, ni engaño, ni intrigas dentro de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Qué lamentable es cuando muchos cristianos viven por mentiras. Muchos cristianos hablan mentiras y engañan y hay intrigas entre ellos. Las consecuencias son terribles y hoy vamos a hablar acerca de esto. La fe, como la verdad, hermanos, siempre van a ser probadas. Y la razón es que por medio de la comprobación de la prueba se va a manifestar la confiabilidad. Es decir, usted y yo en algún punto en nuestras vidas vamos a ser probados, tanto nuestra fe como la verdad que existe dentro de nosotros. Y en la prueba se va a determinar
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que ser confiables. Las dificultades, hermanos, van a probar la verdad. Y es lo que vamos a ver. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 26, del verso 1 al verso 3. Vamos a ver una familia. Vamos a estudiar una familia de varios miembros y varias generaciones. Y como les dije, cuando una mentira comienza a reinar en la familia, trae grandes estragos. Hace mucho tiempo atrás, semanas atrás, hablaba de este patrón de conducta que muchas veces nuestros hijos comienzan a imitar de nosotros. Y vamos a ver en esta historia que este patrón de conducta de la mentira comienza a reflejarse en varias generaciones y van a ser varios estragos. Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver la historia de estos tres personajes, de esta familia, que fueron hombres piadosos, pero que tuvieron grandes estragos por la mentira cuando dejaron que la mentira reine en su vida. Por eso decimos que muchas veces las dificultades, las circunstancias en nuestras vidas, esto va a llegar a ser la prueba de la comprobación si somos hombres de verdad o hombres de mentira. Vamos a Génesis capítulo 26, por favor, del verso 1 al verso 3. Génesis capítulo 26, del verso 1 al verso 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: después hubo gran hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, dice, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, dice, daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí encontramos en este versículo que hubo dificultades, y dijimos que en las dificultades es donde se va a probar nuestra veracidad o reaccionaremos con mentira. En las dificultades, allí se verá cómo reaccionamos y qué tipo de personas y de creyentes somos, si reaccionamos con la verdad o reaccionamos con la mentira. Volvamos al ejemplo de Abraham. Recuerda, y dice la palabra de Dios, que así como hubo tiempo de gran hambruna en los tiempos de Abraham, también lo pasó en el tiempo de Isaac. Encontramos una dificultad que pasó a Abraham y pasó a Isaac. Pero qué lamentable es que tanto Abraham como Isaac no fueron o no reaccionaron como deberían de reaccionar. Hijos de Dios o creyentes de Dios. Escúcheme bien, cuando vienen las dificultades, nunca se huye con éxito. En primer lugar, nunca se huye con éxito. Y en segundo lugar, nunca se crece cuando se huye de las dificultades. Ya que encontramos una dificultad que va a enfrentar a Abraham como Isaac. Recuerde una cosa, una promesa. Dios le dijo que esa tierra donde ellos iban a estar es una tierra que iba y que Dios prometió que iba a darle a Abraham y a su descendencia. Ahora, ¿Dios no sabía de que iba a haber hambre? Claro que sí, Dios lo sabía. Pero si ellos respondían con fe en la palabra de Dios y en la promesa de Dios, Dios iba a proveer, como lo hizo en el desierto. Ellos no tenían alimentos, no tenían agua, y Dios proveyó de estas dos cosas, más aún, más allá. Ellos estaban 40 años en el desierto y sus vestidos nunca se envejecieron, sus pies nunca se hincharon. Dios tenía cuidado de ellos, como lo podía tener con Abraham y con Isaac. Lamentablemente, Abraham, hermanos, en esta dificultad, desciende a Egipto, cuando Dios le dijo claramente que no debería de descender. También encontramos esta dificultad en la vida de Isaac y es tentado a descender a Egipto como su padre, patrones de conducta. Pero Dios le aparece y dice: no quiero que desciendas a Egipto, quédate en el lugar donde estás. E Isaac va donde Abimelech, la tierra de los filisteos, y ahí él va a estar. Y Dios le dice: yo te voy a bendecir. Hermanos, no tenemos que huir de las dificultades, tenemos que enfrentar las dificultades, porque las dificultades pueden ser lo que nos ayude para probar nuestra fe como nuestra veracidad. Las preguntas de decisión. Tanto Abraham como Isaac y usted y yo vamos a tener que hacernos algunas preguntas. Y las preguntas salen de dos ámbitos. Uno, de la incredulidad y también de la fe. Vamos a ver estas preguntas, de las preguntas de decisión. ¿Qué decisión debo tomar? La incredulidad pregunta lo siguiente: ¿cómo puedo salir de esto?
En cambio, la fe va a comenzar a preguntar, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Se ha dado cuenta? En momentos de dificultades es donde se va a probar, en primer lugar, hermanos, nuestra fe y nuestra veracidad, cómo reaccionamos. No huyamos de las dificultades, enfrentemos las dificultades. Las dificultades nos van a ayudar a crecer, pero es allí donde van a comenzar a preguntarse, ¿qué decisión voy a tomar? La incredulidad pregunta, ¿cómo puedo salir de esto? La solución de dejar el lugar de Dios que has cogido y correr a Egipto es la vía más fácil. Es allí donde usted y yo debemos de aprender a vivir por fe y no por vista. Pero cuando la fe pregunta, ¿qué puedo sacar de esto? El lugar más seguro, hermanos, en el mundo es la voluntad de Dios. Y Dios nunca nos va a dirigir donde su gracia nunca pueda proveer. Cuando Dios le dice a Abraham, ya Isaac que se quede en el lugar que Dios ha prometido, hermanos, la provisión de Dios, el cuidado de Dios siempre iba a estar allí. Entonces, usted y yo no debemos de alejarnos de las dificultades, porque es allí donde vamos a comenzar a reaccionar. Tanto Abraham como Isaac van a ser tentados a tomar el mejor camino, el camino más fácil. Vayamos por favor al libro de Génesis capítulo 12 en nuestras Biblias. Hay situaciones tan difíciles, hermanos, en la vida que a veces, hermanos, nos vamos a recurrir al camino más fácil. Y el camino más fácil es el camino de huir con mentiras. Veamos por favor qué es lo que sucedió con Abraham. En esa dificultad de mucha hambre, ¿cómo reacciona Abraham? ¿Cómo hace las preguntas de decisión? La incredulidad y la fe. Génesis capítulo 12, por favor, del verso 10 al verso 13. Recuerda que hay una gran hambruna. ¿Y cuál es el camino más fácil? Desciende a Egipto. Génesis capítulo 12, verso 10 al verso 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto a morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien, por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí encontramos, hermanos, la tentación. Va a llegar un momento en las dificultades donde usted y yo vamos a ser tentados a poder ir y escoger el mejor camino, el camino más fácil, pero muchas veces ese camino más fácil es un camino de mentiras. Abraham va a tomar la decisión y va a decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente, descendamos a Egipto y cuando lleguemos a Egipto vamos a estar allí. Y cuando se dio cuenta dice, ¡ah! Me estoy dando cuenta recién que eres una mujer de bello rostro. Vamos a hacer una mentirita. ¿Ok? Di que tú eres mi hermana. Porque si saben de que tú eres mi esposa y eres una mujer bella, me van a matar a mí. Y entonces llegamos a un punto en el cual donde su conducta de Abraham va a demostrar su falta de fe y va a actuar no solamente con falta de fe e incredulidad, sino que va a actuar como actúan las personas que no tienen a Cristo en su corazón, con mucha astucia mundana. Él comenzó a decir, ahora sí me estoy dando cuenta, y va a suceder esto y va a suceder el otro. Y no solamente esto hace Abraham, sino que comienza a tentar y a incitar que su misma esposa cometa esta mentira y sea parte de ella. ¿Cuántas veces, hermanos, usted y yo hacemos este tipo de cosas en nuestras vidas? Pensamos que una mentira nos va a ayudar a salir de las dificultades y comenzamos a incitar que nuestra esposa, nuestros hijos, comiencen a trabajar y comiencen a ser parte de la mentira que nosotros hacemos. Usted recordará, ¿verdad? Hace mucho tiempo atrás quizás que comenzamos a ver El Chavo, ¿verdad? Esa serie del Chavo. Y don Ramón le dice a Chavo, Chavo, cuando venga el señor Barriga, dile que no estoy. ¿Sabe? Es el mismo papel que encontramos con Abraham y su esposa. Llega don Barriga y don Barriga le dice a Chavo, Chavo, ¿y has visto al señor don Ramón? Y él comienza a decir, bueno, don Ramón me dijo que él no estaba. La mentira tiene patas cortas. Es lo que sucedió en la vida de Abraham. Posteriormente, usted sabe la historia. Se descubre que esta mentira sale a la luz y se descubre que
Sara es la esposa de Abraham. Lo sacan inmediatamente, malogró su testimonio. Y uno puede decir, pero él sí malogró su testimonio, pero salió con riqueza de Egipto, porque le sacaron con riqueza y muchas ovejas y animales que les dio. Vete de acá. Si usted tiene esta percepción, lamentablemente, su percepción no es una percepción bíblica, no es una percepción espiritual, sino es una percepción material. Qué lamentable si usted tiene esta perspectiva o esta aplicación para su vida. Él malogró su testimonio. Era un hombre piadoso que mintió e hizo que su propia esposa mintiera y tarde o temprano tuvo un mal testimonio. Veamos el ejemplo de Isaac. Abraham va a enfrentar con una dificultad y va a enfrentarse con la tentación de mentir. Veamos qué pasa con Isaac. Génesis capítulo 26, versículos 6 y verso 7. Génesis capítulo 26, versículos 6 y 7. Veamos cómo también Isaac va a enfrentar la misma dificultad y cuál va a ser la reacción. Su papá sale y va al camino más sencillo, va a cometer el pecado de mentira. Veamos, por favor, Génesis capítulo 26, versículos 6 y versículo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Habitó pues Isaac en Gerar, ya hemos recordado esto, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Pareciera la misma historia a la de su padre. En momentos de dificultades salen al camino más sencillo de la mentira. E Isaac copia el mismo patrón de su padre, Isaac. Y él dice, vamos a hacer lo siguiente. Se da cuenta nuevamente que no se había dado cuenta que su esposa era bella y cometen el mismo pecado de la mentira. Se está dando cuenta que Abraham en las dificultades toma este paso, ahora Isaac también toma el mismo paso. De esta misma manera, como su padre, hermanos, cae en el mismo pecado, Isaac también cae en el mismo pecado. Su mentira va a comenzar a evidenciar nuevamente, como Abraham, hermanos, su incredulidad y su falta de fe. Hace pecar de la misma manera a su esposa Rebeca como lo hizo Abraham con su esposa, de la mentira. Abraham, primera generación, en una dificultad reacciona con mentira. Isaac, segunda generación, con una dificultad muy parecida, muy similar, responde de la misma manera. Veamos una tercera generación. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 27, versículo del 18 al verso 24. Génesis capítulo 27, del versículo 18 al verso 24. Ahora vamos a ver la tercera generación. La tercera generación tiene que ver con Jacob. Hemos visto a Abraham, Isaac, ahora a Jacob. Génesis capítulo 27, por favor, del versículo 18 al versículo 24. ¿Qué pasa con la vida de Jacob? Entonces, este se fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac le respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y recuerda que esa pregunta es porque ya Isaac está viejo, no puede ver. Y Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, engañando. Jacob está suplantando, lo que significa su nombre, suplantando a su hermano para recibir la bendición de su padre. Lo está engañando. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi mesa, de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que has hallado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que lo encontrase delante de mí. En primer lugar, va a comenzar a engañar a Jacob diciendo, Padre, yo soy Esaú, suplantando. En segundo lugar, está metiendo a Dios en su engaño y en su mentira. Isaac le dice, ¿tan pronto has conseguido este animal para hacer mi guiso que yo quería? Dios me lo ha bendecido. ¡Wow! Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío. Parece que estaba dudando. Por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob y su padre Isaac, quien le palpó, le dijo, la voz es la voz de Jacob. Pero las manos, dice, las manos de Esaú, y no las conoció, y no le conoció, porque sus manos eran velludas como las manos de Esaú. Y le bendijo y le dijo, ¿eres tú, hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Llegamos a una tercera generación.
donde la mentira está reinando en este hogar. Comenzó con Abraham, comenzó con Isaac y ahora lo vemos también, hermanos, en la tercera generación con Jacob, en la bendición de Dios, que Dios le había prometido. Y sabe una cosa, llegamos a un punto en el cual donde Jacob está colocando una mentira y para cubrir esa mentira tiene que utilizar otra mentira. Y para cubrir la otra mentira tiene que utilizar la otra mentira. Y al final de cuentas nos vemos cómo reina la mentira en la vida de una persona, en la vida de sus decisiones y en toda una familia. Las preferencias que encontramos en este hogar, hablando de Isaac y su esposa, con Esaú y Jacob, hermanos, pasan desapercibidos sobre la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Ambos, Isaac y su esposa, sabían que la bendición debería de llegar, hermanos, al menor. Recuerdan que estaban peleando en el vientre de su madre y Dios comienza a decir, el mayor servirá al menor. En otras palabras está diciendo, la bendición va a caer sobre Jacob. Pero lamentablemente, hermanos, encontramos a un Isaac ya viejo, deteriorado, no solamente físicamente, sino espiritualmente, comienza a pasar desapercibido y por alto los estatutos y el mandamiento de Dios. Isaac sabía claramente que la bendición de la primogenitura debería de llegar con Jacob, pero por la preferencia que él tenía, hermanos, quería dársela a Esaú. De la misma manera, su esposa, la madre de Jacob, tenía una preferencia sobre Jacob. Y sus preferencias, hermanos, de ambos, sacan desapercibido, sacan la voluntad de Dios y ellos quieren cometer las mismas cosas que ellos quieren hacer. La esposa de Jacob, Rebeca, realiza una tramaña, hermanos, para su hijo favorito, que es Jacob. Puede tener la bendición, pero utiliza nuevamente, hermanos, acá Rebeca, un engaño. La historia, ¿cómo sucede? Bueno, Isaac ya está viejo, está conversando con el hijo mayor, Esaú, y le dice, hijo, hazme un guiso que tú sabes de tu casa, y cuando vengas te voy a dar mi bendición. Isaac sabía de que no podía darle la bendición, pero por su preferencia quería hacer bendición. Sale allí Rebeca escuchando. Ella tiene la costumbre de escuchar conversaciones que no son de su incumbencia. Y escucha esto y sale corriendo y le dice a su hijo Jacob, su preferido, tenemos que hacer algo, un engaño, una mentira. Vamos, tráeme de una vez un cabrito, vamos a matarlo, voy a preparar el guiso que tanto le gusta a tu padre y lo vas a entregar. Y el hijo agarra y dice, mamá, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si mi hermano es velludo, yo no soy velludo. No te preocupes, vamos a utilizar las pieles del cabrito para que él no pueda darse cuenta cuando te toque. ¿Recuerdan? No solamente esto, cámbiate, ponte la ropa de tu hermano para que cuando te acerques, él huela que es Esaú. Todo una tramoña de mentiras que ahora su esposa está realizando con su esposo y está involucrando a su hijo Jacob para que sea parte de ello. ¿No es algo muy parecido a la primera generación y segunda generación? Abraham y Isaac. Ahora Isaac está cosechando lo que él ha sembrado. Veamos por favor lo que dice por acá. Y no solamente encuentra entonces una mentira, sino que su hijo es obligado a participar de esta mentira. Capítulo 27 del libro de Génesis, versículo 8, por favor. Mira lo que le dice Rebeca, su madre, a su hijo. Capítulo 27, verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te he mandado. Está obligando a esta mujer a que su hijo pueda participar de esta mentira. Una simple mentira va a comenzar a reinar en todo esto. Versículo 41, por favor. Versículo 41. Cuando sale, hermanos, de la bendición que Isaac le da a Jacob, llega Esaú, le dice, padre, ya he llegado, dame la bendición. ¿Qué ha sucedido, hijo? Yo pensé que yo te había dado ya esta bendición. No, ha sido entonces mi hermano, Jacob el suplantador. Veamos por favor versículo 41, ¿qué sucede? Capítulo 27, verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¡Wow! La mentira tiene patas cortas.
La mentira, tarde o temprano, saldrá a la luz y comenzará a haber estragos. Por esta mentira, ya hay, hermanos, una situación muy complicada con sus hermanos. Tanto que su hermano mayor, Esaú, está aborreciendo y está diciendo: que muera mi padre, yo mismo te voy a matar a ti. Versículo 43 y versículo 44, mira lo que sucede. Ahora pues, hijo mío, su mamá, escuchando todo esto, hermanos, reacciona y dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, se calme. Y ella comienza a decir nuevamente, otra vez: vete, escápate. ¿Sabes una cosa? Va a pasar los días, pocos días, y otra vez vas a retornar. Lamentablemente no son días, ni semanas, ni meses. Son años y años y años. ¿Se está dando cuenta usted y yo sobre el asunto de la mentira? ¿Cómo una mentira puede llevar a otra mentira y las causas que está trayendo una mentira cuando la mentira reina en los hogares? Aún podemos seguir con los hijos de Jacob. Abraham, Isaac, ahora Jacob, y ahora podemos mencionar aún los hijos de Jacob. ¿No es así que los hijos de Jacob engañan a Jacob ahora? Ahora su madre y Jacob están engañando a su padre. Y ahora después sus hijos comienzan a engañar nuevamente ahora a Jacob con la vida de José. Mira, padre, tenemos una mala noticia. Tu hijo José ha sido muerto. Una bestia lo ha matado. ¿No lo vendieron? Y así puede seguir las generaciones, seguimos adelante. Usted puede decir, pero es una mentira y solamente causó algunas cosas dentro de la familia o de las personas. Vamos a ver la tragedia que consiste, hermanos, la tragedia que trae las mentiras cuando la mentira reina en los hogares. La vida de los patriarcas, hermanos, ha sido de un gran ejemplo para muchos de nosotros. Pero la intriga, la mentira, malogró mucho de lo que Dios quería hacer con la vida de cada uno de ellos. Muchas veces cuando queremos salir con la nuestra, hermanos, tenemos que utilizar este camino más fácil llamado la mentira. Escúcheme bien. ¿Cuál es la tragedia de esta mentira en estas familias? Que vemos patrones de conducta constantemente. En Abraham, Isaac, Jacob y ahora sus hijos de Jacob hacen lo mismo. ¿Hay algo de repente como consecuencias? ¿Hay una tragedia? Sí, hay una tragedia que vemos cuando la mentira reina en nuestros hogares. Un esposo, hermanos, que va a tener una decadencia espiritual. Cuando comenzamos a ver, hermanos, a Isaac, lo vemos con un Isaac que quiere cumplir la voluntad de Dios. Un Isaac entregado. Pero lamentablemente, hermanos, comienza a descender Isaac en su vida espiritual. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 22. Verso 7 y verso 8. Vemos al comienzo, hermanos, un Isaac que acepta la voluntad de Dios. Un Isaac muy piadoso, un Isaac entregado a Dios. Génesis capítulo 22, versículos 7 y verso 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Recuerda esta historia? Dios le dice: Abraham, ¿me amas? Claro, Señor, que te amo. Entrega en sacrificio a tu hijo. Y él está llevando con un siervo todos los utensilios, hermanos. Y Isaac, aproximadamente 17 años, que tiene por acá, llega a un momento en el cual dice: Padre, ya está bien todo, vamos a hacer el sacrificio, ¿verdad? Claro que sí. Vemos acá el cuchillo, vemos acá la leña. Nosotros estamos para participar del holocausto. ¿Y dónde está el cordero? Y Abraham le responde: Dios se proveerá. Isaac no es ingenuo. Isaac sabe que ahí es muy probable que él sea el sacrificio. Si en ese momento no se dio cuenta, hermanos, se va a dar cuenta cuando Abraham le dice: hijo, tú eres el sacrificio, porque tengo que colocarte encima del altar y comenzar y matarte para hacer el sacrificio. Él no se rehusó: no me vas a matar, y se escapó. Agarra el siervo. No. Él dijo: Padre, si esa es la voluntad de Dios, aquí estoy. Vemos a un Isaac entregado en la voluntad de Dios. No solamente eso, en la elección para su esposa, deja que su padre vaya a buscar esa esposa, que lo manda el siervo, usted sabe la historia. Y él acepta de una manera muy auténtica, genuina,
la voluntad de Dios. Veamos por favor a Génesis capítulo 24, verso 67. Génesis capítulo 24, verso 67. Dice, y la trajo Isaac a la tierra de su madre Sara. A la tienda, de su madre y Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí vemos claramente que acepta. Padre, si esta es la mujer que crees que es para mí, aquí la voy a aceptar. No solamente eso, sino que él como Sara, hermanos, van a enfrentar una dificultad y lo van a hacer de una manera muy extraordinaria, buscando la voluntad de Dios. Capítulo 25, en relación a su hijo y que su esposa era estéril. Capítulo 25, verso 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y recibió Rebeca, su mujer. Concibió, Rebeca, su mujer. Aquí encontramos que en una dificultad, donde recurre Isaac, es a Dios. Vemos cómo encontramos a un Isaac piadoso, un Isaac que tiene una comunión con Dios, un Isaac, hermanos, que busca siempre la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó en los momentos de su vejez? ¿Por qué comenzó a claudicar? Pastor, ¿y por qué dice estas cosas? Él sabía claramente que la bendición era para su hijo menor, Jacob, pero él quería dárselo, ¿para quién? Para el mayor. Hay cantidad de ejemplos en la palabra de Dios cuando tenemos buenos comienzos y al final comienzan a decaer. Comienzan, hermanos, a bajar la guardia en su vida espiritual. Lot es uno de ellos. Saúl, el rey Saúl, al comenzar, oh Señor, ¿cómo me dices si soy de las tribus más pequeñas, Señor? No lo puedo hacer. Sí lo vas a hacer. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, en su vejez comenzó a declinar en su vida espiritual y al final se descarrió por las mujeres que él mismo construyó, hermanos, sus altares para sus mujeres. Demas en el Nuevo Testamento comenzó bien y al final lo dejó el apóstol Pablo. El final de la vida, hermanos, revela realmente los fines de la vida. El hecho de que usted tenga un buen comienzo no significa de que usted va a terminar bien. Y lo encontramos en la vida de de Isaac y en la vida de muchos autores más. ¿Esa es una tragedia? Claro que es una tragedia. Pero no solamente es una tragedia en la vida de Isaac, sino que también es una tragedia en su matrimonio, que su esposa Rebeca va a comenzar, hermanos, a engañar a su propio esposo. A Rebeca le encanta escuchar conversaciones que no tienen que ver con ella y a ella le gusta escuchar. Capítulo 27, por favor, del libro de Génesis, versículo 5, capítulo 27, verso 5, dice la palabra de Dios. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. ¿Recuerdas la conversación? Hijo, tráeme por favor un alimento y hazme un guiso que tanto me gusta. Claro que sí, padre, y cuando vengas yo te voy a bendecir. Está escuchando allí Rebeca. Uy, le va a dar la bendición, pero yo quiero que le dé la bendición a él, es mi hijo. Y lo vamos a hacer. Esta va a demostrar, hermanos, Rebeca, su distinción de que ella tiene una preferencia con su hijo y va a desconfiar de la voluntad de Dios. Pastor, pero si él no hacía esas cosas, ella no hacía esas cosas, no le iba a dar la bendición. Escúcheme bien, ¿usted cree que no le iba a dar la bendición? Dios puede utilizar otros medios para poder realizar lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Y Rebeca va a malograr su matrimonio. Rebeca va a utilizar su engaño y la mentira para malograr su relación matrimonial. Como consecuencia, hermanos, Rebeca se convierte en una esposa engañosa. Ahora, paramos allí. Pastor, era la única solución que tenía Rebeca. Paramos allí. Tengo una pregunta. ¿Por qué Rebeca no se acerca donde Jacob y le dice, amado mío, con mucho respeto, ¿verdad? Como dice el libro de Pedro, capítulo 3. Señor, Sara le llamaba Señor a Abraham. Señor, ¿usted no sabe que la bendición es para nuestro hijo menor? ¿Por qué no conversó con ella? Lo que ella hace es trata de arreglar el asunto sobre sus preferencias. Eso nos demuestra lamentablemente que las mentiras rompen relaciones y comuniones personales con Dios y aún en el matrimonio. Es muy probable que esta relación matrimonial se haya afectado
porque no hay conversación. Ella sabía que de repente no iba a conseguir absolutamente nada y va a usar el engaño. Capítulo 27, por favor, versos 6 y versos 7, para recordar. Capítulo 27, versos 6 y versos 7 del libro de Génesis. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guiso para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. ¿Sabe? Esta mentira y este engaño está rompiendo una relación matrimonial. Esta vida, hermanos, de engaños, de intrigas y de mentiras está malogrando vidas espirituales, está malogrando familias, está malogrando matrimonios. Pero no solamente malogra matrimonios, sino malogra relaciones con hijos. Veamos por favor a Génesis capítulo 27, verso 36. Génesis capítulo 27, verso 36. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esaú respondió: Bien llamaron el nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Es la respuesta que le da Esaú a su padre Isaac. Este hombre me ha suplantado ya. Y encontramos a un Jacob suplantador. Un Jacob que está engañando, su madre incitando al engaño, a las intrigas. Y esto, hermanos, va a traer una ruptura entre los 2 hermanos. ¿Cómo? Sí, una ruptura entre hermanos por la mentira, por el engaño. Se convierte en un fugitivo, Jacob. Sale y va a comenzar a experimentar pruebas difíciles, dolorosas, por la mentira y el engaño. Si seguimos adelante en la vida de Jacob, adivine qué. Su suegro, el tío de él, hermanos, Labán, lo va a engañar a él mismo, como él engañó a su padre. Las mentiras van a llevarse uno a otro y a otro. No solamente encontramos una disputa entre Jacob y hay terribles tragedias en la vida de Jacob, sino también en la de Esaú. Un despreciador de las cosas espirituales. Si usted sabe la historia, recuerda que hace mucho tiempo antes que suceda este episodio en su vida de ellos, Jacob quería la bendición, la primogenitura, y le dice: hermano, te hago una pregunta. Recuerdan que estaba haciendo un guiso de lentejas y Esaú venía de la casa y dice: estoy cansado, con un hambre tremenda, terrible. ¿Qué olor es eso? Unas lentejas sabrosas. Dice: estoy cocinando algo. Dice: convídame de tu comida. Y él dice: no te voy a invitar, es mi comida. Y él dice: dime lo que tú quieras. Y él dice: cámbiame la primogenitura. Claro que sí. Y en ese mismo instante, Esaú era un menospreciador de las cosas de Dios. Por esa razón que Dios sabía de antemano de que estas cosas iban a suceder, le iba a dar la bendición a Jacob, porque Esaú era un despreciador de las cosas espirituales. Despreció la primogenitura. No solamente eso, sino comenzó a aborrecer a su hermano. Capítulo 27, por favor, verso 41. Capítulo 27, verso 41, mira lo que dice la palabra de Dios. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué terrible tragedia cuando la mentira reina en nuestras vidas y en nuestras familias. Saquemos la mentira de allí. Uno puede decir: pero es una mentira piadosa. Esto no va a ocasionar absolutamente nada. Nada. Va a ser terribles tragedias. Puede romper relaciones matrimoniales, pueden romper relaciones con hijos y los hijos pueden romper sus relaciones entre ellos mismos. ¿Cuántas veces la mentira ha hecho estos estragos en nuestras vidas? Póngase a pensar. ¿Alguna vez usted, esposo, esposa, le ha dicho una mentira? ¿Cómo se ha fracturado su relación y su comunión? Muchos matrimonios se han roto, se han disuelto por una mentira, intrigas, engaños. Y lo vemos bíblicamente. Veamos rápidamente
Las consecuencias de estas intrigas, las consecuencias de las mentiras y los engaños en las familias. Solo las mentiras pueden ser definidas por más mentiras, hermanos. Pueden ser defendidas mentira tras mentira tras mentira. Usted dice una mentira, no va a utilizar la verdad para poder ayudarla. No, en ninguna manera. Va a utilizar de otra mentira y otro engaño para poder cubrir las mentiras. Veamos las consecuencias terribles que estas familias pueden ocasionar. La primera consecuencia que vemos cuando la mentira reina en este hogar, hermanos, es estremecimiento. ¿Cómo? Sí, estremecimiento. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 27, verso 33. Génesis capítulo 27, verso 33. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Génesis capítulo 27, verso 33. Este versículo habla justamente en el momento en el cual Jacob ya ha engañado a su padre, con su madre obviamente, siendo la autora intelectual de este engaño y esta mentira. La engaña, le da la bendición a Jacob, sale y en ese mismo instante que sale llega Esaú, el hijo mayor. Dice: padre, ya llegué. ¿Cómo que ya llegaste? Ya te di la bendición. Veamos por favor capítulo 27, verso 33. La reacción de Isaac dice: y se estremeció Isaac grandemente. ¿Entendió? Subraya allí. Se estremeció, dice, grandemente y dijo: ¿quién es el que vino antes, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. ¿Quién era? Era Jacob. Dice que se estremeció. Isaac llegó a temblar en extremo. Es la palabra de estremecimiento. A temblar. Podía darle un infarto. Estaba temblando. ¿Cuál era la razón de que estaba en un tremendo estremecimiento? ¿Qué pasó? Estaba temblando literalmente. ¿Era la bendición que le dio a su hijo? ¿Era el engaño? ¿Era la mentira? ¿Era que alguien suplantó? La razón que estaba temblando es que Dios había destrozado su plan egoísta basado en el favoritismo a su hijo mayor, ya que Dios le dijo: la bendición específica será sobre el menor. En ese mismo instante, cuando él le da la bendición a su hijo Jacob, entra Esaú. Él tiembla porque se ha dado cuenta que Dios malogró lo que él estaba planificando. El primero en sacar nuestras mentiras y nuestros engaños va a ser Dios, y va a haber terribles consecuencias. Y no solamente terribles consecuencias, sino va a haber disciplina. No podemos jugar con la mentira, no podemos jugar con el engaño. La mentira tiene patas cortas. Para poder defender la mentira necesitamos de otra mentira y de otro engaño y de otra intriga. Si lo hacemos, lo único que estamos ocasionando es cavar más y más y más el hueco en el cual usted y yo vamos a caer. ¿Cuál es la primera consecuencia? Estremecimiento. Me agarraron. Me descubrieron. Y comenzaremos a temblar literalmente. Segunda consecuencia que vemos cuando la mentira reina en nuestras vidas o en nuestros hogares es separación. En primer lugar, Isaac se separa de Dios. Ya no hay esa comunión con Dios, recuerden. Isaac tiene al comienzo una vida espiritual extraordinaria y va descendiendo hasta el punto de temblar. ¿Qué le pasó a Isaac? Una separación de comunión con Dios. Una separación matrimonial. ¿Por qué no Rebeca habla con su esposo y le dice: piensa bien, mira lo que dice la voluntad de Dios? No habla con ella. Más bien Rebeca está tramando un engaño a su propio esposo. ¿Por qué? Porque ya hay una separación matrimonial. Hubo una separación entre hermanos. Y en conclusión, una familia destrozada gracias a la mentira. Separación. Primera consecuencia, estremecimiento. Me agarraron. Se descubrió. Segundo, separación. Tercero, aflicción. Aflicción, presión, dolor en el corazón.
La aflicción de Rebeca en relación a su hijo preferido, Jacob, era que él no tuviera una parentela con las personas que estaban a su alrededor. ¿Recuerdan la historia cuando Rebeca se da cuenta de que Esaú le dice, voy a matar a mi hermano? Le dice, huye, o algunos días donde mi hermano. Pero la razón para que pueda huir es que ella después habla con su esposo Isaac y le dice, mira, no quiero que mi hijo Jacob tenga una parentela con la gente que está acá, con las mujeres de acá. Enviémoslos a mi hermano para que busque una esposa, y le envía. Su temor de ella, de Jacob, hermanos, era que tenga una parentela con las hijas de alrededor. Veamos, por favor, capítulo 27 del libro de Génesis, verso 46. Capítulo 27, verso 46. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida, fastidio, a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Préstame atención. Ella estaba preocupada por su hijo preferido, Jacob. No quiero que tome Jacob una mujer del mundo en el cual estamos viviendo. Tiene que ser parentela nuestra, porque el día que un hijo mío tome una parentela va a ser un fastidio. ¿Para qué más vivir si mi hijo se va a casar con una mujer mundana? Eso es su expresión. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 26, verso 34 y verso 35. Génesis capítulo 26, verso 34 y verso 35. Veamos las decisiones que toma Esaú. ¿Ok? ¿Está conmigo? Capítulo 26, verso 34 y verso 35. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basamat, hija de Elón, Eteo. Esaú ya tomó mujeres que no eran de su parentela. Y mira por favor lo que dice el versículo, la última parte. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Lo leyó, la última parte. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Capítulo 28, verso 7 y verso 8. Capítulo 28, por favor, del libro de Génesis, verso 7 al verso 9. Capítulo 28, verso 7 al verso 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Parán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, dice su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaot, además de sus otras mujeres. Rebeca, la madre de estos hijos, estaba preocupada de que sus hijos, en especial Jacob, no tomara hijas como ya había tomado Esaú. Esaú, de rabia por darles malas reacciones, por darle amargura a su padre y a su madre, al propósito toma mujeres que no son correctas. ¿Qué encontramos acá? Encontramos tragedias, encontramos aflicciones, encontramos separaciones, encontramos estremecimientos. Esto es lo que ocasiona la mentira en nuestras vidas y en nuestros hogares. Qué triste. Podríamos terminar este mensaje o esta historia familiar con el libro de Santiago capítulo 3, por favor. Acompáñenme, por favor, el último versículo que vamos a leer en este momento. Santiago capítulo 3, verso 16 en nuestra Biblia, por favor. Santiago capítulo 3, verso 13 al 16. Quiero que lo busquen. Le voy a dar el tiempo para que lo pueda buscar. Qué terrible cuando la mentira reina en un hogar o en la vida de una persona. Santiago capítulo 3, verso 13 al 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría
no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La mentira es una obra perversa del diablo, el padre de la mentira. Siempre le gusta mentir. Usted y yo somos hijos de la verdad, somos hijos de Dios. Y cuando dejamos que la mentira entre en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestras conductas, en nuestros hábitos, en nuestro hablar, va a traer terribles consecuencias. Apreciado amigo, hermano en Cristo Jesús, no dejemos que la mentira traiga estos estragos en nuestras vidas. No dejemos que la mentira reine en nuestras vidas, ni mucho menos en nuestras relaciones matrimoniales y familiares. Los hogares felices, las amistades perdurables, los negocios prósperos y los gobiernos estables, y aún las iglesias eficaces, todo va a depender de la verdad para su éxito. Apreciado amigo, apreciado hermano, una vez más, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que alejarnos de este pecado terrible de la mentira. Y no podemos dejar que la mentira reine en nuestras vidas y en nuestros hogares, sino vea los estragos, las consecuencias que puede traer la mentira en nuestras vidas. Quizás en este momento usted puede ser testigo de lo que hace las mentiras en la familia, lo que hace una mentira en el matrimonio, lo que hace una mentira en las relaciones entre hermanos, lo que hace una mentira en el noviazgo, lo que hace una mentira en las relaciones de amistad. Tenemos que alejarnos de ellos. Apreciado amigo, hermano en Cristo Jesús, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, y lo mejor es la verdad de Dios. Hoy le hago una invitación. ¿Por qué no se arrepiente de sus pecados? ¿Por qué no se arrepiente de las mentiras que quizás están reinando en nuestras vidas o en nuestras familias? Y podamos tomar una decisión de decir la verdad. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje pueda caer en corazones dispuestos, mentes abiertas y dispuestas a volver a la verdad. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Quizás su vida fue una mentira o su hogar es una mentira. Dios quiere cambiarlo. Dios, el Dios de la verdad. La verdad es la revelación misma de Dios. Dios quiere hacer de usted una nueva criatura. Quiere hacer de su vida algo totalmente diferente. Necesita pedirle a Cristo que venga a su vida y lo salve. Dígale con una oración sencilla: Señor, sálvame. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser un hijo de la verdad, como tú. Hoy tomo la decisión de ser un hijo tuyo para la gloria y la honra tuya. Apreciado hermano, hoy tome esta decisión de dejar la mentira de su vida, alejar la mentira de su vida, de su matrimonio, de sus amistades. Sea un hombre de verdad. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje y pedimos que nos des la fuerza y que la mentira ya no reine más en nuestras vidas y en nuestras familias, y que la verdad sea el fundamento de nuestro hablar. La verdad sea el fundamento de nuestras vidas, de nuestras conducciones, Señor, y también de nuestras relaciones. Entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, Señor, para que puedan estar establecidos en este fundamento de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Apreciado hermano, muchísimas gracias por tomar este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Sé que es una gran bendición. No permitamos que la mentira reine en nuestras vidas y en nuestros hogares. Vemos una vez más la tragedia que puede traer la mentira en medio de nosotros. El Señor los bendiga, siempre animándoles para que puedan estar los días martes y jueves a las 7 de la noche en los servicios en la página de la Iglesia Bautista Filadelfia. Lo tenemos en vía live, es decir, el martes servicio de oración, jueves estudio bíblico, y estamos estudiando el estudio bíblico acerca de la distribución de la tierra prometida.
que será de gran bendición. Y los días domingos aquí, en esta plataforma de YouTube, de los servicios dominicales, para que podamos seguir aprendiendo y Dios pueda seguir trabajando y entrenándonos y animándonos a tomar buenas decisiones en nuestras vidas. El Señor me lo bendiga, estamos despedidos, muchísimas gracias, estamos despedidos y que tengan una semana de gran bendición. Gracias.